Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giscar González, soy arquitecto transpersonal y mentor de propósito personal y empresarial. Te doy la bienvenida a esta masterclass que se llama Conciencia de tu propósito de vida, descubriendo o revelando tu Ikigai. Va a ser una clase que me apasiona, que estoy muy emocionado de compartir contigo porque vamos a navegar por todas las bases que tú necesitas para poder iniciar tu camino de revelación de tu propósito. Entonces vamos a hablar sobre los mitos, vamos a hablar sobre cómo se relaciona esto con tu despertar de conciencia, vamos a hablar sobre los beneficios, las consecuencias de no alinearte, cuáles son las limitantes para que hagas conciencia sobre ellas y que puedas tomar decisiones para activar ese propósito en los 4 cuadrantes de tu vida. Finalmente, para hablar de la poderosa herramienta que es el Ikigai, cómo la puedes utilizar para revelar tu propósito. Entonces son muchas cosas que hablar, por eso te voy a dejar un índice aquí debajo en donde tú puedes como ir a la parte del video que más te gustó y navegar la clase según te interese, como tú gustes. Y va a ser una clase en donde te voy a estar interactuando contigo, voy a pedirte que escribas comentarios, que escribas contigo en un cuaderno, para que tú mismo reveles tu propia sabiduría. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de la importancia de este tema porque es lo más importante que podríamos entender en la vida. Hace poco vi un documental de Wayne Dyer, espero haberlo pronunciado bien, que él habla de cómo pasar de la ambición al significado. Y hace esta reflexión mediante una alegoría de que nosotros nos despertamos. Imaginemos que nuestra vida es un día y que en la mañana nosotros estamos muy contentos pensando que vamos a una dirección, que teníamos una noción de que lo sabíamos todo y que íbamos hacia adelante con ese impulso. Y luego en el atardecer de nuestra vida nos damos cuenta de que lo que entendíamos en la mañana era una mentira, era una ilusión. Y empezamos este nuevo camino de autodescubrimiento, de autoexploración, en donde pasamos de la ambición al significado, donde el significado de la vida y por qué estoy aquí, para qué vine a este mundo, cuál es mi misión, cómo soy útil, cómo puedo servir, cuál es mi legado. Todas estas preguntas empiezan a tomar importancia, empiezan a transformarte, empiezan a definirte, a redefinirte. Y eso es lo que él llama el atardecer de la vida. Es cuando entendemos que el propósito no era algo que teníamos que pensar. El propósito se siente, no se piensa. Entonces, es algo que el alma está llamándote te está invitando, y siempre ha estado allí ese llamado, pero nuestra mente y nuestro ego lo ha tratado de evitar. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Qué tiene que ver esto de sentir el propósito? ¿Y por qué? Estoy seguro que tú también lo has sentido. Cuando tú estás como confrontándote con tus emociones, con lo que quieres, con tus deseos, con estas cuestiones de lo que implica el querer tener más, el querer lograr más, el querer tener una mejor reputación, el que querer aparentar más. Todas estas son ilusiones de nuestro ego. Y al comienzo de nuestra vida nos programamos, nos amoldamos a este sistema de creencias en el que domina nuestra mente, y en ese proceso nos desconectamos un poquito del corazón, de lo que algunos llaman la conexión divina, la conexión espiritual, la conexión con el universo, la conexión con como lo quieras llamar. Nosotros tendemos a pensar que el propósito es una cosa, a eso se le llama como el amanecer de nuestra vida, o sea, estamos como en la ilusión de nuestro ego. Y luego, entre ese amanecer y el atardecer nos van pasando como muchas experiencias. Vamos viviendo
muchas heridas, o sea, sentimos muchas heridas desde la infancia y esas heridas nos llevan a distintas formas de sufrimiento por la vida y, y a veces pensamos que eso no está relacionado con tu propósito, pero eso es un mito, es parte esencial de tu propósito. Tú viniste a aprender sobre esas cosas, viniste a aprender de tus heridas, viniste a aprender sobre ese abandono, viniste a aprender sobre ese rechazo, sobre esa humillación, sobre esa injusticia, sobre esa traición. Esos son aprendizajes que viniste a aprender y que forman parte de tu propósito. Cuando tú los aceptes como tales, como aprendizajes para manifestar tu propósito, vas a cambiar tu posición de víctima y vas a elevarte a una posición donde tú puedes sanarte y ser tu propio maestro o maestra para convertir esto, transmutar todo este conocimiento que es emocional. Cuando tú conectas con tu corazón y tienes esta visión divina, tú manifiestas una verdad. Me quiero orientar hacia esto. Pero cuando tú lo haces y lo llevas no desde la ambición de la mente, sino desde el propósito hacia el servicio, que el corazón empieza como a canalizar todo este tipo de información, tú empiezas como a recordar, es una buena forma de decirlo, empiezas como a recordar, no a aprender de lo que está alrededor, empiezas se siente como un recuerdo de que está aquí y que te va dando pistas de por qué estás acá. Hay un estudio muy interesante que menciona cómo ocurre distinto entre hombres y mujeres. Aquí tengo en la computadora y estoy viendo este estudio. Entonces habla sobre, al principio para los hombres, la prioridad, en orden de prioridad serían estos propósitos. Primero, la riqueza, acumular riqueza. Luego, el sentido de aventura. Luego, conseguir logros. Luego, el placer de estar, como siempre, consiguiendo chicas o obteniendo este placer del mundo material, y el respeto. Ese sería como el orden de prioridad de los hombres antes de este despertar de conciencia o este cambio cuántico que te lleva de la ambición al significado. Y luego que las personas empiezan como este proceso, la relación del hombre con su divinidad se convierte en prioridad número 1. Luego la paz personal, o sea, sentir paz, sentir tranquilidad. La familia, la sensación de estar alineado con el propósito y la honestidad. Eso se convierten en las prioridades de hombres que pasan por este proceso. Para las mujeres, la prioridad número 1 era la familia. Mira esto qué interesante. Prioridad número 2, sentido de independencia. Prioridad número 3, profesión. Encajar en la sociedad se convierte es una prioridad que tienen muy presente las mujeres, encajar. Por eso, y la prioridad 5 es la belleza, lucir bien. Qué interesante. No sé si eres mujer. Me gustaría que me comentaras si es así, cómo resuena esto contigo, de cómo es el orden de prioridades cuando ambicionas cosas. Pero es muy interesante cuando luego de pasar por este proceso de alinearte con tu propósito, empiezas como la prioridad número 1 se vuelve tu crecimiento personal. Y luego vendría tu autoestima. Luego vendría tu espiritualidad, la felicidad en general. Y esto es muy interesante, el perdón. Entonces, ¿cómo a través de alinearte con el propósito, de tu despertar de conciencia, pasas de estas prioridades que hablamos al comienzo, por estas nuevas prioridades que abren paso a la felicidad como término abstracto, a la espiritualidad, a la autoestima, y sobre todo me da mucha curiosidad al perdón? Me imagino que tienen mucho que perdonar ustedes, las chicas, las mujeres, que se convierte en un tema importante, y quizás alinearte con tu propósito te va a ayudar con esto. Y esta transición entre el amanecer y el anochecer, de la ambición al significado,
es cuando empiezan a caerse ciertas estructuras que el ego fue elaborando en tu vida. Por ejemplo, algunas ilusiones del ego, los mitos del ego podrían ser, primero, que mientras más tengo, más valor tengo como persona. ¿Quién no ha caído en esta situación? Cuando somos jóvenes, queremos acumular riqueza, queremos acumular cosas para demostrar, para hacerle saber a las personas que tengo valor, que mi valor se basa en estas cosas externas que tengo que tener. Esa es una estructura que, si sigues este camino, va a derrumbarse. Otra estructura del ego que tiene que ver con este mito del propósito es que mientras más haga, más soy. El logro define mi mérito. Entonces, esta situación es muy interesante porque cuando pensamos en el logro podría ser algo positivo. O sea, nosotros tenemos una visión, claridad sobre un objetivo y lo perseguimos. Yo diría que cuando estás desconectado de tu propósito universal, de tu divinidad, estos logros empiezan hay que ver, primero se nos inculcan y están siempre direccionándote a conseguir cosas que no están relacionadas con tu propósito. Y estos méritos, vas a darte cuenta, no sé si te pasa a ti, ya no se sienten tan gratificantes. Ahí está la diferencia cuando tienes objetivos estando desalineado con el propósito, cuando tienes objetivos con sí, este es el impulso. Yo sé que si me suelto también me voy a impulsar en la misma dirección. No tengo que estar en constante lucha, porque ahí es donde está la ilusión. Si estás en lucha por el logro, por conseguir este mérito y te drenas de energía y te impones y sufres y luego cuando se da el resultado, obtienes, sí, porque con fuerza de voluntad se puede obtener cualquier resultado. Pero luego cualquier cosa que está alrededor de ese resultado, las relaciones que tienes alrededor de ese resultado, las circunstancias que se desprenden de ese resultado, todas las condiciones que se manifestaron por tú obtener ese resultado, todo no te hace sentir bien. Esa es la diferencia de obtener o te hace sentir vacío o vacía. Y es allí cuando empezamos a buscar el significado en nuestra vida. Y todas estas cosas al final nos llevan por un camino que es el camino de la separación. Es el camino en donde el ego deja de ser útil, porque ya no se trata de ordenar nuestra vida, sino se trata de controlar a través de la separación. Esa es la mala reputación del ego. Ya no es una herramienta que podemos utilizar para ordenar, sino que todo es separación. Yo tengo más para separarme de ti. Yo logro más para ser superior a ti. Me hago consciente de que estoy separado del resto y que estoy separado de lo que me falta. De esa manera puedo competir para tenerlo. Esa es la forma de pensar, básicamente. Y cuando yo abrazo ese camino, lo que estoy también es abrazando la ilusión de que estoy separado de mi divinidad, de que estoy separado del universo, de que estoy separado de... Y eso es lo que no nos damos cuenta, esa es la gran trampa. Entonces, todos estos mitos, esa es la trayectoria que vamos a estar viviendo desde nuestro amanecer hasta el atardecer, hasta que damos este salto cuántico. Pero antes de continuar, me gustaría que le demos definición al propósito según distintas perspectivas. Para la psicología, el propósito tiene que ver con las metas y objetivos que te dan sentido y te orientan hacia la motivación y la satisfacción. Está relacionado con la búsqueda de la felicidad y con que tus metas personales den una contribución. Es muy interesante cómo hay distintas perspectivas a nivel de la psicología. Está la logoterapia, la psicología positiva, la psicología analítica. En mi caso, yo utilizo muchos
en mis, en mis talleres y en mis mentorías, la parte de... Soy junguiano, los psicólogos sabrán a qué me refiero, entonces eh, siempre me mueven como estas voces de la conciencia que a veces tenemos y estas voces del inconsciente colectivo que se les conoce como arquetipos. De eso también hablo en mi clase de la maestría al despertar, que voy a dejar el vínculo en la descripción del video. Pero es muy interesante cómo estos arquetipos de conciencia también tienen impulsos de propósito y cómo nosotros podemos como gestionar para encontrar el centro de esas energías, para que esas voces no nos empiecen a sabotear, sino que trabajen para nosotros. Fíjate qué interesante, para el budismo el propósito está orientado hacia la búsqueda de la iluminación. Es más, ellos piensan más en la liberación del sufrimiento. Ellos piensan que el deseo te lleva al sufrimiento y es a través de este soltar este sufrimiento en donde tú puedes encontrar un camino noble, un camino de compasión, de sabiduría, a través de la meditación, en donde tú encuentras la paz espiritual, la paz de tu ser. Ese es el propósito según el budismo. Si verás, para la religión el propósito de vida va si hacemos como una síntesis del propósito de cualquier religión, que conectes con lo divino. O sea, que conectes, que te integres con tu ser más divino y que vivas a través de las virtudes. Para las tribus americanas, el propósito de vida está intrínsecamente relacionado con la conexión con la naturaleza y la comunidad. Es como puedes vivir en armonía con la tierra, con las personas que te rodean y con cualquier forma de vida, y que tú puedas ser alguien útil, alguien que pueda servir a la comunidad y que promueva la paz, la unidad y la armonía con tu comunidad. Eso es sumamente importante para las tribus americanas y es una visión de propósito. Para el coaching, el propósito está relacionado con la razón de ser de una persona, aquello que te impulsa, aquello que te da disciplina. El coaching siempre está pensando en orientarte a que tengas una vida con dirección, en cómo te mueves por el mundo, en cómo puedes explorar tus pasiones, en tus metas y cómo llevarte a tener una vida alineada, próspera y feliz y plena. Hay otra perspectiva en esta cuestión del propósito que tiene que ver con los sistemas ancestrales de autodescubrimiento. Tiene que ver con estas, digamos, ciencias, pseudociencias, como lo quiera llamar, que tengan que ver con numerología, astrología, diseño humano, la cábala con el árbol de la vida, las llaves genéticas o Jinkies, que las utilizo bastante. Estas técnicas o herramientas ancestrales explican cómo puede haber un mapa cósmico no expresado en espacio, sino en tiempo, que determinan, que explican cómo a través del tiempo podemos encarnar en la Tierra para expresar distintos propósitos o formas de ser. Entonces está muy interesante los caminos de exploración ancestral. Y aquí quiero hacerte en esta parte de la clase una pregunta. ¿Hasta cuándo estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio de no alinearte con tu propósito? Porque ¿cuáles son las consecuencias de no alinearte con tu propósito? La primera consecuencia es que no tienes sentido de dirección ni de enfoque, y eso te va a llevar por distintas direcciones donde vas a estar utilizando tu tiempo, tu energía, tu disposición, tu presentación, todo en función de navegar sin norte, porque no tienes un propósito claro y por lo tanto no tienes un enfoque claro de hacia dónde vas, hacia qué puerto estás navegando. Y ese sentido de dirección tú lo puedes ver en la cultura, en el colectivo, como las ideologías, como la cultura, cómo se están moviendo de una cosa a otra, se confrontan unas a otras, viviendo a través de la separación. Tú tienes, yo no tengo, el sentido de dirección, no sé hacia dónde voy, y todo lo que involucra a nivel físico, mental y espiritual, emocional, para ti. ¿Hasta cuándo vas a pagar ese precio? O lo otro es que vives una vida desmotivada, y al vivir una vida desmotivada, procrastinas,
al vivir una vida desmotivada donde procrastinas, porque pues al no ver los beneficios de llevar a una meta primordial del significado en tu vida, pues, ¿cuál es la motivación? Entonces vas a buscar motivación en cómo se ha desarrollado el sistema para motivarte, que es a través de la dopamina rápida, a partir del placer inmediato, que normalmente está relacionado con alguna desvirtud. Entonces, el sistema se desarrolla para competir por tu atención, para que tú seas el producto, utilizando tus desvirtudes y tu desmotivación para vivir tu vida o alinearte a tu propósito para enriquecerse otras personas. Entonces, ¿hasta cuándo vas a pagar eso? ¿Hasta cuándo vas a pagar el precio de que no sabes cómo comprometerte? Porque cuando no tienes dirección, cuando no tienes enfoque, cuando no tienes motivación, ¿cómo vas a querer comprometerte ante las cosas, ante las personas, ante tu trabajo, ante tu servicio, ante tu cuerpo, ante tu mente, ante tu espíritu? ¿Cómo vas a comprometerte si no dices voy a trabajar en mí y en mi propósito? Y otro precio que viene como una consecuencia directa es cuando los conflictos de valores. Si yo no tengo valores claros, ¿qué estoy defendiendo? ¿Qué estoy planteando ante la vida? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi propósito? Y por esto yo actúo de esta manera, por eso yo pienso de esta manera, por eso yo siento de esta manera, por eso yo me muevo así. Y si no tengo esto claro, cuando me relaciono con otras personas, voy a retardar ese proceso de conocimiento mutuo, de sinergia mutua. Voy a pasar por muchas fallas, cambios de dirección hasta que se cae o transmuta, ¿no? Pero hay una gran pérdida de tiempo y de recursos y de energía en estos procesos interpersonales porque las personas no tienen claros cuáles son sus valores, no tienen claros cuál es su propósito. Y por eso las relaciones no funcionan. Imagínate si las personas cuando tienen claro su propósito y empiezan a conectar entre sí, conversan distinto o se dicen, oye, mi propósito es este, estoy buscando este tipo de cosas, este tipo de cosas, hábitos no se alinean conmigo, esto sí, me encanta que tú tengas estas metas, yo creo que podemos complementarnos de esta manera. Imagínate cómo sería la sociedad si actuáramos o conversáramos de esa manera, pero no, son alianzas que se fundamentan en las ilusiones del ego y por lo tanto lo que derivan es en una sociedad que va a la deriva sin rumbo, sin valores y sin claridad de cuál es la meta a perseguir. Ok, entonces, en este ejercicio, en esta parte de la clase, quiero que hablemos de las limitaciones. Presta atención, ¿cuáles fueron las limitaciones? Porque algunas fueron tu culpa, algunas no fueron tu culpa. ¿Ok? Y es bueno que sepas la distinción. Así como bien dice el dicho, cuando esta oración que te dice, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar, a tener voluntad para cambiar las cosas que sí, y sabiduría para entender la diferencia. Esto es lo que vamos a hacer con esta parte de la clase donde vamos a hablar de las limitaciones. Vamos a aceptar las cosas que no pudimos cambiar. Vamos a tener la voluntad de cambiar las cosas que sí. Y vamos a tener sabiduría para entender la diferencia. Las cosas que no pudimos cambiar, primero, que limitaron nuestro propósito. Las normas y expectativas sociales en las cuales nacimos. Esto varía de país en país, de ciudad en ciudad, de cultura en cultura. En Occidente es distinto, en Oriente es distinto, en África es distinto, en Medio Oriente es distinto. Y estas normas y expectativas sociales orientan a nuestras familias a criarnos de ciertas maneras para que en función de estas normas nosotros nos comportemos de distintas formas o sigamos cierto camino. Esta necesidad de acumular riqueza o o alinearnos demasiado a la religiosidad, a la religión o incluso el sentido de lo que la cultura necesita para impulsarse, está como imponiéndose constantemente y está afectando la forma como nosotros conectamos con nuestro propósito real, con nuestra autenticidad, porque son cosas que nos
como que absorben nuestros sentidos y que van llenando nuestra mente, para que nuestra mente pierda la capacidad de llenarse mediante la conexión con el corazón, sino que se llena por aquí arriba. Y esa una expresión clarísima sobre cómo ocurre esto, lo podemos ver en el diseño del sistema curricular, el sistema educativo del cual yo vengo, del cual yo sentí esta insatisfacción personal que me motivó como a crear esta nueva forma de educar, esta nueva forma de pensar. Porque el sistema educativo está basado en no en que conectes con tu propósito, sino que seas fácil de asignar un propósito. Entonces, tomamos esa decisión a muy temprana edad y entonces muchas veces hay personas que cambian de carrera porque es demasiado pronto. Hay personas que totalmente el impulso de que no, necesito acumular riqueza, necesito ser mejor, los lleva a culminar una carrera y llevar una vida profesional que tarde o temprano deriva en una crisis existencial y un abandono de la carrera. Entonces están todas estas presiones familiares, presiones de la academia, presiones de las normas sociales que hacen que nuestro propósito esté en el closet, básicamente. ¿Y qué pasa cuando alguien sale del closet? Pues ahí se caen todas sus estructuras y hay un cambio radical en su vida y cambian muchas cosas. Y eso es lo que pasa con el propósito. Ahora, quiero hablarles de las limitaciones que sí elegimos para conectar con nuestro propósito. Es decir, ya hablamos de las que no fueron nuestra responsabilidad. Ahora tenemos que tomar conciencia de aquellas que sí son nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos no entrar en el camino de la autoconciencia. Nosotros elegimos distraernos por estas gratificaciones instantáneas, por estos placeres, por estas sensaciones de logro, de riqueza y de reputación que tanto le gustan a nuestra mente y a nuestro ego. Cuando estamos distraídos en ese camino, elegimos no ampliar nuestra conciencia. Estamos en ese mundo. Y una vez que sentimos el llamado, porque el llamado lo vamos a sentir varias veces, pero una vez que lo respondemos nos vamos a dar cuenta de que efectivamente sí necesitamos recorrer el camino, necesitamos activar nuestro viaje heroico. Pero nosotros nos falta como esa autoconciencia y poquito a poco la vamos llegando hasta que tomamos el control y decimos sí, ya es momento de soltar lo que no me llena, de buscar significado. Otro factor que limita tu conexión con el propósito es el sentido de autocomplacencia o de codependencia con los demás. Si eres una persona que eres muy empática, muy empático o que siempre vives por los demás, pones los deseos de los demás primero que los tuyos, estás te acostumbraste a estar buscando siempre la aceptación, es posiblemente la limitante que te has autoimpuesto para empoderarte y empoderar tu propósito y conseguirte a ti mismo o a ti misma. El miedo, vamos a hablar del miedo. El miedo es el principal enemigo del propósito. El miedo es el principal enemigo, es el antagónico del amor. Miedo al fracaso, porque piensas que si fracasas te van a rechazar, de que no eres merecedor, de que no vas a funcionar, de que no mereces, o cualquier tipo de miedo al fracaso que puedas sentir. Ese es el primer miedo que tienes que soltar. Liberarte del miedo al fracasar. Porque el miedo al fracaso es lo que te impide, primero que está asociado con el miedo al cambio. Porque primero el miedo al fracaso es lo que te dice, si sales de cualquier cosa que estés haciendo vas a fracasar. Entonces, ¿para qué vas a salir? Y eso tiene que ver con el otro miedo, que es el miedo al cambio. ¿Para qué vas a salir de esto donde estás cómodo? Quizás no estás tan feliz, pero estás cómodo. ¿Para qué vas a salir de aquí? Y quizás se puede sostener al principio, pero mientras pasa el tiempo se vuelve insostenible. Es inevitable que el peso de la infelicidad, el peso del vacío existencial,
cada vez va a crecer más. Hay personas que entran en modo de, quizás algunos de ustedes estén en modo de recopilar información, aprender, pero no practican la vida, no salen, no actúan. Y entonces se quedan en el conocimiento y no evolucionan a sabiduría. Esa es una limitante también, que también está condicionada por los miedos. Entonces, te voy a invitar a hacer este ejercicio. Ya te invité a escribir en los comentarios cuáles son tus limitantes, las que no dependían de ti, pero ahora más importante, las que sí dependen de ti. Haz esa reflexión, piénsalo y luego escribe qué resonó contigo de lo que acabo de mencionar. Escribe, este es mi limitante. Y si quieres que sea más poderoso así, mírate al espejo, abre los ojos, mírate a los ojos y dítelo en voz alta. Esta es tu limitante. ¿Qué vas a hacer ahora con esta limitante? Y vas a ver cómo te va a ayudar. Es un dato que te estoy dando que tú vas a decidir si lo pones en práctica. Pero te quiero enumerar y te voy a traer datos, si eres escéptico o escéptica, de beneficios tangibles en este camino de conexión con el propósito. Por aquí tengo una guía donde me estructuré según beneficios emocionales, mentales, relacionales y físicos. Por ejemplo, podemos ver cómo en un estudio publicado en la revista Applied Psychology, Health and Wellbeing, en donde decía que las personas que tenían más claridad en su propósito tenían sencillamente más satisfacción y más felicidad. ¿Te resuenan esas dos palabritas, satisfacción y felicidad? ¿Te parece que te hace falta un poquito de eso? Otro estudio de la revista Psychomatic Medicine publicó que las personas que vivían más de acuerdo con su propósito tenían menos niveles de cortisol, que es la hormona de la alerta, la hormona del estrés. Entonces hay una reducción significativa del estrés y la ansiedad cuando te alineas con el propósito. Este es el 2016. Entonces, ¿qué significa más satisfacción, felicidad y menos estrés? Implica que tu autoestima mejore, implica que sentir esta confianza de vivir alineado con tus pasiones y deseos más profundos y que el mundo te sostiene y que estás conectando con tu corazón y que sabes alinear valores con otros, definitivamente va a afectar tu autoestima y tu autoconfianza, lo que va a manifestar mejores relaciones, proyectos más exitosos, mayor efectividad en el trabajo, mayor sensación de plenitud, mayor sensación de utilidad, mayor sensación de logro. Porque ya no estás viendo el logro como te lo explica el ego, que es el resultado que te hace merecedor. A través del propósito vives el logro mediante el proceso o el viaje de descubrimiento. Y mientras más descubras de ti, más logras, más vives, más sientes. Y ese disfrute es lo que conlleva a la felicidad, a que cada día no sea un sacrificio, sino que sea un gozo. ¿Cuántos de tus amigos están esperando el viernes para salir a emborracharse o salir de fiesta o salir a viciarse en algo porque no soportaron de lunes a viernes? La Universidad de California publicó un estudio que encontró que hay una relación directa entre el sentido del propósito y la claridad y fijación de objetivos claros para tener sensación de dirección. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más alineado estés a tu propósito, más enfocado vas a estar en tus objetivos, más claramente vas a desarrollar tus tareas, más nivel de concentración vas a tener, más agilidad en la resolución de conflictos, de problemas. Y hay otro estudio que habla sobre, que es de la revista, este es del 2018, el de la revista Psychological Science, publicó que una sensación de propósito aumenta la resiliencia psicológica. Esto es lo que te permite enfrentar más desafíos en la vida, lo que te permite
decir si me arriesgo, si lo voy a conseguir, si lo voy a lograr, lo que te permite salir de cualquier bache, de cualquier situación, de cualquier piso que pasaste en tu vida, de cualquier problema. Esta es la resiliencia, esta capacidad de autoempoderarte cuando lo necesitas. Vas a tomar decisiones más claras, vas a aprender a decir que no cuando tienes que decir que no, vas a decir que sí cuando el propósito te llama a decir que sí. Vas a notar un aumento en tu nivel de creatividad, es decir, la forma como tú resuelves problemas, manifiestas tu arte, que tu arte no solamente puede ser gráfico, tu arte de moverte, tu arte de conversar, tu arte de influenciar, tu arte de convencer, tu arte de crear, tu arte de proyectar. Y también tenemos beneficios físicos. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard encontró que las personas con un propósito de vida encontrado, sólido, tenían mayor esperanza de vida, longevidad y un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, que son los cuadrantes del cambio de la teoría integral y cómo se relacionan con el propósito y con todo lo que es la disciplina de arquitectura transpersonal. Y está muy interesante porque nos plantea de que no solo tenemos un propósito, podemos tener varios propósitos. Y es nuestra capacidad de alinear nuestras intenciones para que estos propósitos sean sinérgicos en función del propósito central, que es donde radica todo. Radica la clave de entender nuestra vida como un sistema integral, como un fractal, como un algoritmo que podemos gestionar entendiendo, aceptando el cambio que implica, aceptando la actualización que tenemos que pasar. Y esta es muy interesante cómo hay intersecciones entre los 4 cuadrantes del cambio de la teoría integral de Ken Wilber con la idea de Nefti-Lifti de los aztecas. Ellos utilizan este término para hablar de también 4 cuadrantes, formas de expresar el propósito universal. Y es que es importante entender el propósito de esta manera, porque a veces estamos tan cerca de lo que pensamos que es el propósito que dejamos de ver todo lo que está alrededor, de cómo influyen los demás aspectos de nuestra vida. Pero cuando nos alejamos y vemos estas 4 dimensiones y cómo empiezan a interactuar sí, podemos hacer planes y podemos conectar y establecer criterios para manifestar estos propósitos que se ayuden entre sí. Y les voy a explicar brevemente una introducción a estos cuadrantes. Yo desarrollo, esto para mí es un tema central de mis talleres de iniciación en la alineación al propósito, pero de forma breve para que tengas esta noción de los 4 cuadrantes, te los voy a explicar en este video. El esquema integral plantea 4 cuadrantes: el cuadrante individual interno, que podría decirse que es el cuadrante de tu relación contigo mismo y cómo tú dices o estableces el propósito de evolucionar, expandir tu conciencia, mejorar la gestión de tus emociones, mejorar la gestión de tus pensamientos, conectar con tu divinidad. Todos estos propósitos que tienen que ver con tu evolución psíquica, con tu evolución espiritual, con tu bienestar emocional, con tu relación contigo mismo, eso es un propósito. Te lleva por cierto camino. Luego tenemos el propósito individual objetivo, que es como, ya no es como me presento de mí hacia adentro, ahora es como me presento de mí hacia afuera. Cuando me presento hacia afuera en el mundo material, ¿cómo muevo la energía? ¿Cómo honro mi vehículo, que es mi cuerpo? ¿Cómo me trato a mi cuerpo, a mi salud? ¿Qué nutro a través de mis sentidos? ¿Qué proyecto a través de mi voz? ¿Qué aprendo? Todo lo que involucre la relación entre mi cuerpo perceptible, objetivo y el mundo real. Eso tiene un propósito. Involucra también toda la parte de salud, de desarrollo físico, de desarrollo de los sentidos, de mejoramiento de los sentidos, de formas de aprendizaje. Todo esto va por aquí. Luego tenemos el tercer impulso, que es el del cuadrante colectivo subjetivo, que es el cuadrante de nuestras relaciones interpersonales, de nuestros círculos, amigos, parejas,
socios cercanos, familias. Y es el propósito del cómo nosotros intencionamos para conectar con otros, tener relaciones más sanas, fomentar nuestra familia, ayudar a nuestra familia, hacer sinergia con nuestra pareja. Son todas estas ideas que nos llevan a evolucionar en ese sentido interpersonal de nuestras relaciones y cómo esas relaciones afectan nuestro campo emocional. ¿Okay? Eso es un propósito muy válido también, y sobre todo en Latinoamérica. Luego tenemos el propósito, que es el colectivo objetivo, es decir, cómo yo impacto al mundo de forma objetiva. ¿A través de qué? De mi servicio. ¿Qué sistemas desarrollo? ¿Qué productos desarrollo? ¿Qué servicios? ¿Qué disciplinas? ¿Qué tareas creo? ¿Cómo me presto para ayudar a otros? Y cómo este legado va a trascender aunque yo no esté. Cómo esto va a seguir ayudando, cómo va a seguirse proyectando este servicio. Para el desarrollo social, ambiental, económico, lo que sea que estemos tratando de consolidar a nivel objetivo en el mundo. Y de esta manera se estructuran los 4 cuadrantes del cambio. Muchos de nosotros, podría decir, todos tenemos por lo menos un propósito más desarrollado que otro. Y es el momento en que nosotros te invito a reflexionar sobre estos propósitos en tu vida. Empiezas a identificar cuáles son tus puntos débiles, cuál propósito lo tienes en tu campo más débil, porque a partir de allí generas tu plan y cambias tus prioridades. La idea en esta sección de la clase es que ya ahorita estamos haciendo una transición al autodesarrollo. Toda la primera parte de la clase fue autoconocimiento. Ahora te estoy dando una introducción al autodesarrollo y como tú tienes, la primera parte del autodesarrollo es visualizar tu mapa de autorrealización y ver las distintas dimensiones que puede tener. Me gustaría entonces que me comentaras ¿cuál es tu propósito menos desarrollado? ¿Cuál te gustaría intencionar para desarrollar más? ¿O qué dificultades tienes para hacer que tus propósitos colaboren entre sí, no se contradigan? Quizás te parezca familiar estos temas como por ejemplo, muchas veces sacrificamos la familia por el trabajo, sacrificamos el cuerpo por el trabajo, nuestra conciencia o desarrollo espiritual por nuestro cuerpo o los que necesitan nuestro cuerpo o nuestro campo objetivo, o cómo sacrificamos nuestro bienestar emocional por las relaciones y así. Estamos haciendo como intercambios y no hacemos que nuestros propósitos trabajen sinérgicamente, es decir, que todos aumenten en progresión. Eso es algo que yo me propongo hacer con mis alumnos. Me gustaría me comentaras cuál es tu caso, dónde está tu dificultad, qué te gustaría manifestar. Y es importante cómo se entrelaza la arquitectura transpersonal con los cuadrantes del cambio, porque nuestro propósito tiene que ser primero inspirado por el corazón, ordenado por la mente y luego proyectado en cada uno de los cuadrantes del cambio. Se llaman así porque son formas mediante las cuales podemos cambiar y evolucionar. Y ahora quiero, porque es muy denso este tema, es muy denso el tema de cuáles son las diferentes formas mediante las cuales podemos hacer planes de acción o cómo podemos establecer cuáles prácticas debo incorporar en mi vida, qué hábitos debo incorporar. Esas son cosas que yo desarrollo más en los talleres. Pero en este ejercicio, antes de terminar la clase, en esta sección, quiero darte ejercicios que te van a ayudar a definitivamente a hacer una mayor conexión con tu propósito. Te van a ayudar a conectar de una forma más fácil contigo, con tus instintos, con lo que tu alma desea. Cómprate un diario. Un diario te va a servir va a ser tu mejor aliado. Porque muchas veces, sobre todo si estás comenzando en estos procesos de autoconciencia. Porque es donde tú puedes volcar e intencionar y poner energía y drenar muchas cosas. Y también autoempoderarte, porque el primer ejercicio que te voy a hacer, si no tienes un diario, lo puedes hacer ahorita en los comentarios.
una lista de tus pasiones y tus talentos. Las pasiones las puedes empezar a identificar sintiendo como lo que tu espíritu ama hacer, como estos momentos donde el tiempo se pasa volando y sientes que no estás trabajando ni que estás haciendo nada y que podrías seguir en esa situación, lo que estés haciendo, podrías seguir horas y horas y horas y la gente te llama y no contestas y así. Ese tipo de situaciones son estas pasiones, es lo que tu espíritu está diciendo, esto me gusta, esto nos da paz. Yo te invito a que escribas, que le des nombre a esas cosas, a esas tareas, a esas situaciones, a esos talentos. Y esto de los talentos es también como tú honras la energía de tu genialidad, la energía de cómo viniste configurado al mundo. Y no, por favor, cuando hagas la lista de tus talentos, no escribas un currículum. Recuerda que el currículum está diseñado para un sistema que tiene otras intenciones. Tus talentos tienen que ver con la forma como tú, con tus dotes, con lo como viniste, así como crudo, como viniste al mundo y que tú identificas, wow, mira esta interesante forma en que mis sentidos perciben tal cosa. O mira esta interesante manera en la que yo pienso para resolver cosas. O mira esta interesante manera como yo visualizo y hago conjeturas o sintetizo. Mira este interesante talento como yo converso, como yo uso las palabras, como yo uso mis gestos, cómo uso mi cuerpo de determinada manera, cómo me muevo, cómo siento que ayudo a los demás, por qué tengo este efecto en otros, por qué me sonríen, por qué me dicen que se abren conmigo, o cómo yo ayudo a mediar, o cómo este tipo de cosas que no se aprenden por fuera, sino que están aquí y las tienes que recordar. Y te invito a tener este espacio de identificarlos y lo vas a escribir. ¿Ok? Otro ejercicio que te voy a recomendar ahorita para aplicar es que escribas. De nuevo, lo puedes pensar en una meditación. Antes de dormir puedes hacer esto también. Pero de nuevo, ese es nivel de poder número 1. Nivel de poder número 2 cuando lo escribes. ¿Cómo visualizas esa vida en la que ya superaste tus limitaciones y te empoderaste para vivirse acorde a tus deseos y sueños? ¿Cómo se ve esa vida? Lo escribes, cómo luce, cómo está la gente que tienes alrededor. O sea, es un ejercicio no solo de visualización, sino que también se puede considerar como un ejercicio de manifestación. Que según las leyes de la manifestación, si tú lo escribes y lo sientes, estás activando el camino mediante el cual te vas a alinear a esa ruta. Entonces, comienza con ese ejercicio. Escribe esa visualización de tu yo superior, de tu yo futuro, que ya sí está alineado con, descríbelo y siéntelo de corazón. Vas a notar cómo eso te va a ayudar a alinearte y a desbloquear más de tus limitaciones. Prácticas del día a día que te recomiendo. Abraza la gratitud, abraza el perdón y abraza la compasión. Comienza a dar gracias, comienza a decir lo siento, comienza a decir perdón y te perdono y comienza a decir te amo más. Puedes decir, Yisca, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Ponlo en práctica una semana y luego me comentas en los comentarios cómo te fue. Yo te invito a ser primero un activador del cambio y hacer preguntas poderosas. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Cómo sabes que estás aquí en este momento presente? ¿Qué necesitas perdonar en tu vida? ¿Cuál es la máscara que llevas puesta? Cuando tú haces estas preguntas, activas energía, activas situaciones con la persona que estés. Y quizás la persona no está preparada para contestar, no tiene ese nivel de conciencia, pero quizás sí, pero ábrete a la sorpresa, ábrete a fluir. Esta práctica la puedes ejecutar desde ahora y cuéntame cómo te va. Y si estás en la posibilidad de acceder a algún tipo de servicio, algún tipo de un coach, un taller, un programa de desarrollo personal,
tienes el tiempo, ya está en tu orden de prioridades, ya quieres tomar la decisión, ya quieres acelerar el camino, ya quieres que te acompañen, pues hay muchas opciones disponibles. Al final del vídeo yo te voy a hablar de el taller Ikigai 360, que es con el que yo inicio a las personas en este camino. Pero además de esta visión, tú puedes hacer tu propia exploración y buscar alternativas que resuenen contigo. O sea, busca, no sé, de repente hay visiones más especializadas de cosas que quieras desarrollar. Solo trata de que no sea un engaño del ego. Y otra recomendación a la hora de escoger con quién trabajar es que tengas discernimiento sobre si esa persona a la que le estás dando la confianza de ser tu mentor está realmente empoderándote a través de la búsqueda de tu verdad, aunque esté desalineada con la de él o de ella, y que te dé las herramientas para que tú te empoderes y seas tu propio sanador, tu propia sanadora o tu propio maestro o maestra. O sea, desbloquear en ti esa sabiduría. Eso es lo que tienes que buscar en estos programas. Si notas que son personas de falsa luz que lo que están es tratando de reproducir en ti sus propósitos, reproducir en ti su visión, su dogma, su forma de ver la vida, y no hay otra forma correcta, ya estás, para ti es una señal de alerta, una bandera roja de que por ahí no es. ¿Ok? Antes de cerrar la clase, quiero hablarles de una herramienta que para mí es la básica, la esencial y la fundamental para iniciar el camino de autodescubrimiento y autodesarrollo. Y toda esta cuestión de alinearse con tu propósito, descubrir tu verdad interior. De todas las herramientas que he explorado y que he aprendido a integrar en mis programas de coaching y desarrollo empresarial de arquitectura transpersonal, con la que siempre voy a comenzar, y por eso he desarrollado una línea de servicios de iniciación alrededor de esta filosofía, es el Ikigai. El Ikigai es una filosofía japonesa que se centra en la búsqueda del propósito de vida. Pero lo interesante y lo grandioso del Ikigai es que visualmente nos permite centrar la atención en distintos aspectos que tienen relación con nuestro propósito y sus intersecciones. En la medida en que nosotros prestamos atención, nos fuerza a conectar con aspectos de nosotros que de repente no habíamos definido para manifestar esa verdad interior. Entonces el gráfico, voy a tratar de ponerlo aquí al lado, o no sé si aquí de al lado. Es básicamente 4 círculos en donde se concentra la información de qué amas hacer, qué eres bueno haciendo, por aquello por el que el mundo te necesita y aquello por lo que te pueden pagar. Pero ahí no queda el Ikigai. Aparte de que es muy atractivo visualmente, estos 4 círculos interconectados, cuando se cruzan, generan intersecciones de, podríamos llamarlos, subconceptos del propósito, que podrían ser la misión, la profesión, la vocación y la pasión. Hasta ahí es la filosofía del Ikigai, o sea, digamos a nivel de diagrama de Venn, que es la forma visual como se presenta. Y a mí yo tomo este diagrama como base, y sobre esta base incorporo todas mis prácticas de arquitectura transpersonal para desbloquear en ti tu verdad interior. Esta verdad interior, mediante ejercicios de visualización, prácticas holísticas con sonoterapia, respiración, meditación, visualización integradas con el enfoque de conciencia plena en ciertos aspectos relacionados con estos conceptos, para que tú vayas recordando y revelando. Entonces, en la primera sesión, porque esto es lo grandioso del Ikigai, lo podemos cerrar en 2 sesiones y ya con eso ya tienes un mapa para tu autorrealización. Es grandioso. Con esta herramienta tú puedes primero visualizar, enfocar la atención, revelar tu verdad y tener como este primer plano o este plano maestro de lo que va a ser tu proyecto más importante de vida, que es tu propósito. Y luego
A partir de allí, con otro tipo de herramientas que yo incorporo a partir de lo que he aprendido del desarrollo empresarial y desarrollo de coaching y desarrollo de proyectos y desarrollo de marcas, es establecer una estrategia de crecimiento a partir de tu Ikigai, de tu mapa, de tu brújula. Y es muy interesante cómo a partir de ahí podemos diseñar en una segunda sesión una vida con significado, cómo llevar una vida con significado, cómo hacer un plan de acción que te dé resultados a mediano, a largo y a corto plazo, y cómo establecer un ritual de consistencia y compromiso con tu Ikigai. Entonces, esa herramienta es con la que yo empiezo cualquier proceso. O sea, y es como la semilla para que las personas despierten sus propósitos y ya puedan manifestar y activarse en el mundo real. Importante es que entiendas que tienes a tu disposición estos talleres Ikigai de 3, 4 y 5 horas que dependen del formato, porque si es individual, de parejas o grupal. Y te voy a dejar en el enlace, en la descripción de este video, la página de registro, donde tú sencillamente le das clic y no necesariamente para registrarte, sino para investigar más sobre estos talleres, porque el enlace te va a llevar a la página de los talleres Ikigai, donde tú seleccionas el formato que te interesa, y allí vas a tener otro video donde te voy a explicar toda la experiencia del taller para que tú decidas si resuena contigo, en dónde estás y qué necesitas. Con esto quiero cerrar entonces esta clase de propósito para no hacerla más larga, porque hay muchas cosas que tienen que ver al final el propósito es como el centro de todas las cosas y todo se interconecta con el propósito. Entonces hay mucha tela que cortar. Y si no te quieres perder otras clases, otras conferencias que yo doy, otras conversaciones que tengo con otros aliados, o conocer las distintas herramientas que tienen que ver con el autodesarrollo, te invito a suscribirte en mi canal de YouTube. Y allí y si activas las notificaciones te vas a enterar de todos los videos y de todas las cosas que voy a estar publicando. Y quiero terminar sencillamente agradeciéndote por tu tiempo, agradeciéndote por estar aquí, agradeciéndote por quedarte al final, por escuchar esta clase y agradeciéndote por ese llamado y ese propósito que está tratando de manifestarse en la vida, te está invitando a algo. Y que tú hayas accedido a ese llamado y que le hayas dado clic a una publicidad que te llevó a esta clase, gracias por escuchar. Y con eso quiero terminar. Entonces, ya sabes dónde encontrarme. Abajo en la descripción voy a dejar el acceso a mis redes sociales. Y nos vamos a ver muy pronto, bien sea en mis siguientes videos del canal de YouTube o en nuestra primera sesión del taller Ikigai. Nos vemos.